mayoría de la gente cree que los motores tienen una vida útil natural. Piensan que después de 100 o 200.000 kilómetros están condenados a fallar y que, hagas lo que hagas, tarde o temprano llegará el momento de reemplazarlos. Esta es una creencia inculcada por la industria, que necesita que los autos mueran para que compres uno nuevo. La realidad es muy distinta. Un motor puede ser eterno si lo cuidas con los hábitos adecuados. Soy testigo de ello. Mi coche, un modelo común y corriente, sin trucos especiales, ya ha recorrido 1.155.000 kilómetros y sigue arrancando cada mañana como si fuera nuevo. ¿Cómo lo conseguí? No con suerte ni con piezas milagrosas. Lo logré con 13 hábitos sencillos, aplicados con disciplina año tras año. Son hábitos que cualquiera puede poner en práctica y que marcan la diferencia entre un motor que se apaga joven y otro que dura más que muchos matrimonios. Hoy les voy a contar cuáles son esos hábitos. Algunos les parecerán obvios, otros les sorprenderán e incluso podrían contradecir lo que han escuchado en los concesionarios, pero si los ponen en práctica, su auto puede superar cualquier expectativa. Hábito número 13. Respetar el tiempo de calentamiento. Muchos conductores giran la llave, arrancan el coche y aceleran como si nada. Este es uno de los mayores problemas para el motor. Cuando un motor está frío, el aceite es espeso y se acumula en el cárter. Necesita unos segundos para subir, lubricar y cubrir todas las superficies internas. Si arrancas y aceleras con fuerza inmediatamente, lo que haces es que las piezas metálicas rocen entre sí sin protección, como huesos sin cartílago. Por eso, siempre respeto la regla de los 2 minutos. Arranco el coche, dejo que el motor funcione suavemente y espero a que la temperatura empiece a subir antes de conducir con fuerza. En climas muy fríos, incluso dejo que se caliente un poco más. Este hábito, que parece una pérdida de tiempo, es en realidad un seguro de vida para el motor. Es lo que diferencia un coche que se desgasta a los 100.000 kilómetros de uno que supera holgadamente los 700.000 kilómetros. Hábito número 12. Respetar las revoluciones. El tacómetro no es un adorno. Marca las revoluciones por minuto, el ritmo al que late el corazón del motor. Conducir siempre con el motor a muy bajas revoluciones, asfixiándolo, es tan perjudicial como mantenerlo siempre al límite. Ambas prácticas generan tensiones, carbonilla y desgaste prematuro. La clave está en escuchar al motor y mantenerlo en su zona de confort, ni en la zona roja, pero tampoco al borde de calarse. El equilibrio prolonga su vida útil y garantiza que cada pieza funcione como debe. Respetar las revoluciones es respetar la música del motor, una melodía estable, ni demasiado lenta ni demasiado rápida. Hábito número 11. No sobrecargar el motor. El motor fue diseñado para funcionar dentro de ciertos límites, pero hay quienes creen que puede con todo. Arrastrar cargas enormes, subir cuestas en quinta o acelerar al máximo con el coche lleno hasta el techo. Sobrecargar el motor no solo significa llevar demasiado peso, también significa conducir de forma que lo fuerza a trabajar fuera de su zona natural. Cada vez que insistes en subir una cuesta en una marcha alta, estás forzando los pistones, segmentos y bielas a una tensión que no deberían soportar. El resultado es un desgaste prematuro invisible, microfisuras, piezas que se sobrecalientan y un consumo anormal de aceite. No lo notarás en una semana, pero lo pagarás en unos años, cuando el motor empiece a sonar cansado. Aprendí esto después de un viaje con 5 pasajeros y el maletero lleno. Quería mantener la velocidad en una pendiente larga sin reducir la marcha. Después de unos kilómetros, el motor estaba a punto de estallar y tuve que parar. Desde entonces, comprendí que reducir la marcha a tiempo no es signo de debilidad, sino de inteligencia mecánica. Hábito número 10. Conducir con suavidad. Puede parecer obvio, pero este es el hábito que engloba a todos los demás. Conducir con suavidad es tratar al coche como lo que es, una máquina compleja y precisa que responde al cuidado o al maltrato. Aceleraciones bruscas, frenazos repentinos, dirección brusca. Todo eso crea un efecto cascada de desgaste. Los frenos se cansan, la suspensión sufre, los neumáticos se desgastan y el motor se ve afectado. En cambio, la conducción suave mantiene todo bajo control. El motor respira mejor, la caja de cambios dura más y el consumo de combustible disminuye. Incluso la carrocería se mantiene firme, sin esos crujidos que aparecen con el paso de los años en los coches maltratados. Cuando me preguntan cuál es el secreto para que un coche supere el 1.000.000 de kilómetros, siempre respondo lo mismo: no es magia, es suavidad. Porque un coche bien cuidado devuelve el cuidado en forma de longevidad. Hábito número 9. Usar combustible de calidad. El combustible es la sangre del motor, y como en el cuerpo humano, no toda la sangre es igual. Hay gasolineras que parecen más baratas, pero lo barato puede salir caro. El combustible adulterado contiene impurezas, agua e incluso disolventes que destruyen lentamente los inyectores y la cámara de combustión. Descubrí esto con un amigo que siempre repostaba en la gasolinera más barata. Su coche empezó a fallar, a perder potencia y a consumir más de lo normal. Al final, los inyectores se cubrieron con un
residuo pegajoso, como goma quemada. La diferencia entre un buen combustible y uno malo no siempre es evidente de inmediato, pero después de 100.000 kilómetros, el motor que consumió combustible limpio sigue funcionando bien, mientras que el otro apenas respira. Por eso, solo reposto en gasolineras de confianza, aunque cuesten unos céntimos más, porque prefiero pagar un poco más hoy que miles en reparaciones mañana. Hábito número 8. Evitar conducir con el depósito de gasolina en reserva. Muchos creen que conducir con la luz de reserva encendida es inofensivo, como una simple advertencia. Pero la verdad es que es un hábito silenciosamente destructivo. Impurezas, sedimentos e incluso óxido se acumulan en el fondo del depósito. Cuando el nivel de combustible baja demasiado, la bomba aspira precisamente esa parte sucia, enviándola directamente al motor. Esto no solo contamina los inyectores, sino que también obliga a la bomba a trabajar más, obligándola a quemarse prematuramente. Aprendí esto a las malas, cuando hace años mi coche se quedó varado porque la bomba dejó de funcionar. El mecánico me explicó: nunca conduzcas siempre con la luz de reserva, es el suicidio de la bomba de gasolina. Desde entonces, nunca dejo el depósito por debajo de un cuarto de su capacidad. Hábito número 7. La regla de los 5.000 kilómetros. El aceite es la sangre del motor. Sin él, todo se destruye. Los concesionarios modernos repiten que basta con cambiarlo cada 15.000 kilómetros, pero es un grave error. El primer cambio de aceite debe hacerse a los 1.000 kilómetros. En ese momento, el motor aún desprende virutas metálicas del rodaje inicial, y si no se eliminan, seguirán circulando y desgastando todas las superficies. Después, la regla general es simple: cambiar el aceite cada 3.000 o 5.000 kilómetros o cada 6 meses, lo que ocurra primero. Ignorar este hábito convierte el aceite en alquitrán negro, cargado de suciedad y carbonilla. He visto motores con apenas 70.000 kilómetros que parecían 200.000, porque sus propietarios confiaron en la promesa de intervalos extendidos. En cambio, el mantenimiento frecuente mantiene el motor limpio, frío y protegido. Es el hábito más básico y también el que más vidas de motores ha salvado. Hábito número 6. Usar el aceite correcto. No todos los aceites son iguales. Usar cualquier aceite, porque era el que tenían en la gasolinera, está dañando lentamente el motor. Un número como 5W30 no es un código insignificante. El 5W indica cómo fluye en frío y el 30 su viscosidad en caliente. Si el manual indica 5W30 y usas 20W50, acabas de crear un problema invisible. La bomba de aceite trabaja bajo presión, el flujo se altera y el desgaste aumenta. El peligro es que este daño no aparezca de la noche a la mañana. Se acumula silenciosamente hasta que un día el motor empieza a consumir más combustible, a sonar más áspero y a calentarse más de lo normal. El aceite sintético, aunque más caro, protege mejor en temperaturas extremas, mantiene la limpieza interna y garantiza arranques suaves incluso en frío. Es la opción de quienes piensan a largo plazo y quieren que su coche recorra 500.000 kilómetros sin abrir el motor. Hábito número 5. Cambiar los filtros religiosamente. Los filtros son los guardianes silenciosos del motor. El filtro de aire, el filtro de combustible y el filtro de aceite trabajan en conjunto para evitar que la suciedad lo destruya desde el interior. Un filtro de aire sucio dificulta la respiración del motor, como si intentaras conducir con una mascarilla antipolvo. Esto provoca pérdida de potencia, aumento del consumo y acumulación de residuos en la cámara de combustión. Un filtro de combustible descuidado permite la entrada de pequeñas partículas en los inyectores. Estas partículas actúan como papel de lija invisible, rayando las superficies y alterando el patrón de pulverización del combustible, lo que resulta en menor eficiencia, más emisiones y mayor gasto. Un filtro de aceite saturado es como un riñón enfermo. Ya no limpia nada, deja pasar las impurezas y convierte el aceite en un caldo tóxico que circula por todo el motor. Por eso, cada vez que cambio el aceite, también cambio el filtro y reviso regularmente los filtros de aire y combustible. Estos pequeños guardianes, que muchos ven como piezas secundarias, son en realidad los soldados que protegen el motor día tras día. Hábito número 4. Revisión del sistema de refrigeración. El motor genera un fuego controlado en su interior. Cada explosión de combustible genera un calor extremo, y sin un sistema de refrigeración eficiente, ese calor lo destruiría en minutos. El radiador, el termostato, la bomba de agua y el refrigerante trabajan juntos para mantener la temperatura equilibrada. Si uno falla, todo el sistema colapsa. El error común es pensar que el agua es suficiente. Llenar el radiador con agua del grifo es como darle al motor una bebida contaminada. Esa agua contiene minerales que forman sarro, corroyendo las paredes internas y obstruyendo los conductos. El refrigerante adecuado, en cambio, contiene aditivos que previenen la corrosión, lubrican la bomba y mantienen una temperatura estable incluso en condiciones extremas. Ignorar este hábito provoca el sobrecalentamiento, uno de los peores enemigos
amigos del motor. Lo vi una vez en la carretera. La luz del salpicadero se puso roja. El conductor continuó y, en pocos minutos, el motor estaba en llamas. Nunca volvió a hacer lo mismo. Hábito número 3. Respetar la correa de distribución. La correa de distribución es uno de los elementos más peligrosos del motor. Funciona silenciosamente, oculta, sincronizando el movimiento de pistones y válvulas. Mientras cumple su función, nadie piensa en ella. Pero el día que falla, el desastre es absoluto. Cuando una correa se rompe, las válvulas chocan con los pistones a toda velocidad. En cuestión de segundos, un motor entero queda reducido a chatarra. Lo peor es que este daño no se repara con una simple pieza de repuesto. A menudo significa que el motor queda completamente arruinado. Por eso, respetar el intervalo recomendado es una regla de oro. Si el fabricante dice cambiarla cada 80.000 kilómetros, no significa que puedas esperar hasta los 90. Significa que a los 70 ya deberías estar preparado. Conocí a un vecino que pospuso este cambio para ahorrar dinero. Un día, en la carretera, la correa falló. El resultado fue una grúa, una reparación impagable y la venta de su coche como chatarra. Todo por no respetar una costumbre tan simple. Hábito número 2. No ignorar las fugas. Un motor que gotea es un motor que pide atención. Una pequeña mancha de aceite en el suelo parece inofensiva, pero es una bomba de relojería. Esa fuga mínima puede alcanzar la correa de distribución, hacer que un diente patine y provocar una colisión entre válvulas y pistones, resultando en un motor totalmente destruido. Yo mismo aprendí esta lección a las malas. Vi una mancha en el taller y la ignoré, pensando que era algo sin importancia. Un mes después, el aceite había llegado al embrague, arruinando piezas y multiplicando el costo de la reparación. Todo por no atender una fuga de unos pocos dólares. Cada gota que pierde tu motor es vida útil que se pierde, y cada día que conduces con una fuga es como conducir con una herida abierta. Puedes aguantar un tiempo, pero el final siempre será peor y más caro. Hábito número 1. No confiar solo en el tablero de control. Muchos creen que las luces del tablero lo dirán todo, que basta con esperar a que se encienda la luz de advertencia del aceite o del motor para reaccionar. Ese es un error fatal. Cuando se enciende una luz, el daño ya está en marcha. Es como esperar a que la fiebre suba a 40 para finalmente ir al médico. Por eso reviso manualmente el nivel de aceite cada 2 semanas. Abro el capó, saco la varilla y me aseguro de que el nivel sea correcto y que el color no sea extraño. También escucho atentamente el motor. Un ruido inusual puede ser la primera señal de algo grave. Los autos modernos son inteligentes, sí, pero ningún sensor reemplaza el oído humano ni la observación directa. Confiar ciegamente en las luces del tablero es ignorar la prevención. Estos 13 hábitos no son fórmulas secretas ni trucos milagrosos. Son prácticas sencillas, repetidas una y otra vez, que convierten un coche común en un compañero de vida capaz de recorrer distancias que muchos consideran imposibles. No se trata solo de mecánica, se trata de mentalidad. Se trata de comprender que cada arranque, cada repostaje, cada revisión es una inversión en el futuro del vehículo. Y si este video te ayudó a comprender que tu auto puede llegar mucho más lejos de lo que imaginas, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este contenido, porque quizás, gracias a ti, otro conductor descubra que su auto no tiene fecha de caducidad, sino un horizonte casi infinito.